El equipo intelectual esteísta se alegra y se goza en poder traerles nuevamente una de las últimas tertulias de este año 2022. Y bienvenidos sean todos ustedes. Ahora le vamos a dar el pase a la hermana Calu para que ella pueda hacer la presentación del hermano Gustavo Morán, quien nos va a venir a compartir el día de hoy el tema Introducción a la Cosmovisión Cristiana. Estamos teniendo unos problemas con el audio de la hermana Calu, porque ahí está ya. Hermana Calu, adelante. Ahí estamos. Buenas noches, hermanos. El día de hoy, en esta tertulia intelectual, nos está acompañando el hermano Gustavo Morán. Él es de México, actualmente vive en la ciudad de Dallas, Estados Unidos. Es licenciado en diseño gráfico y publicidad, tiene una maestría en estudios teológicos del Seminario Teológico Bautista del Suroeste de Fort Worth, Texas. Ha realizado misiones a corto plazo en más de 40 países alrededor del mundo. Es fundador y director general del Ministerio en Redes Sociales, Mandato Cultural, ministerio el cual los invito a que sigan. Hermanos, les pido por favor que mantengan sus micrófonos apagados en todo momento, de ser posible que tengan sus cámaras encendidas, y recuerden que pueden dejar sus preguntas en el sector del chat, y encender sus micrófonos cuando el maestro les diga que pueden hacer. Ahora sí les dejo con el profesor. Sí, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer de nuevo al grupo Intelectuales Teístas por la oportunidad de estar aquí de nuevo con ustedes. Como algunos recordarán, hace más o menos unos 2 meses tuvimos otra tertulia con un tema también de mucho interés. Algunos de ustedes habrán estado ahí. Los que no, les invito a que puedan ir a la página de YouTube de Intelectuales Teístas y buscarla por ahí. Nuestro tema en aquella ocasión fue Introducción a la Batalla Cultural. Y en esta ocasión traemos un tema de suma importancia también y de mucho interés para la mayoría de nosotros, quizá para todos, pero más que de interés es algo vital para el cuerpo de Cristo y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, les vamos a poder presentar este tema que es una introducción, de nuevo, porque es un tema muy amplio, a lo que es la cosmovisión cristiana. Y bueno, les voy a compartir por aquí la presentación de lo que sería el tema. Déjenme, voy aquí a compartir pantalla. Aquí. Y por ahí van a ver el PowerPoint. No lo voy a poner todo completa la pantalla porque necesito ir viendo qué imágenes siguen para yo seguir la secuencia. Me disculpan por eso, pero igual van a poder ver las imágenes, me imagino. Si les estorba por ahí el área de cámaras de los estudiantes, pues nada más la minimizan y ya pueden ver todo, ¿no? Bueno, entonces como les decía, es lo que están viendo ahora mismo en pantalla es el anuncio que hicimos de nuestra tertulia de hace 2 meses con el tema de la batalla cultural. Si van, como les decía, a la página de YouTube de Intelectuales Teístas, pueden buscar este logo y ahí van a ver este tema. Y me gustaría que lo hicieran porque la verdad es que sería muy bueno conectar aquel tema que vimos con el que vamos a hablar hoy, porque creo que se correlacionan muy bien. De hecho, el tema de hoy era la continuación de aquel día en el que por la cuestión de la cantidad de material no pudimos abarcarlo todo. Entonces, si los que estuvieron ahí se acordarán de esta imagen, y ahora sí que la voy a poner en grande para que la puedan ver completa, de lo que era un diagrama que yo les mostré acerca de cómo nosotros podríamos, como iglesia evangélica protestante en Latinoamérica,
salir de nuestra zona de confort para poder ser sal y luz del mundo de manera efectiva, ¿no? Entonces, vean ese programa para que vean el desarrollo de todo esto, cómo lo presentamos en aquella ocasión, yendo punto por punto en cada uno de estos círculos en los que la iglesia poco a poco puede salir de esa zona de confort para poder impactar al mundo y a la sociedad de manera más efectiva. Entonces, por ahí les dejamos eso para que de tarea lo vean. Y bueno, nos habíamos entonces quedado con el tema de la cosmovisión cristiana. Y para comenzar, quisiera mencionar esta frase de Abraham Kuyper, quien fue primer ministro de Holanda, y que él era, aparte de ser primer ministro, y obviamente una persona en la política, puesto que era la persona más prominente en el ámbito político de su nación, pero también era un creyente, digamos, un cristiano muy consagrado, ¿no? Y lo que él dijo fue lo siguiente, dice, no hay ni un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, que es soberano sobre todo, no pueda reclamar como suyo, ¿sí? Y lo que está diciendo aquí Kuyper es que todo le pertenece a Dios, ¿sí? Todo. Si vemos nosotros y si recordamos en las cartas del apóstol Pablo, él nos menciona cómo al final cuando el Señor Jesús venga, dice que toda rodilla se va a doblar y todo nombre va a confesar que Jesucristo es el Señor y que a él le ha sido entregada toda potestad sobre lo que hay en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. O sea, vamos, él es Señor, no en un sentido figurado para nosotros como iglesia cristiana, sino él quiere ser Señor sobre todo, incluso, y esto es muy importante y lo voy a enfatizar, incluso sobre el mundo secular. O sea, Dios no tiene tal cosa como un mundo cristiano y existe luego un mundo secular. No, todo el mundo es de Dios. Por ahí creo que el profeta Isaías también nos dice, la tierra es del Señor y sus habitantes, ¿sí? O sea, todo le pertenece a Él y Él es soberano. Y esto es lo que enfatizaba Abraham Kuyper en esta frase tan importante que vemos aquí. Y quise comenzar con esta frase porque la cosmovisión en sí, pues se compone de dos palabras, ¿sí? Cosmos, mundo, visión, la manera en que vemos, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que yo, por ejemplo, voy a dejar de compartir para que me vean. Yo, por ejemplo, no sé si me ven a mí en pantalla o no. Ustedes me dirán que yo veo a otra persona acá. Pero si yo no tengo mis lentes y yo... Sí, se ve. ¿Sí me veo yo? Ok. Si Sí. yo no tengo mis lentes, pero yo tomo estos lentes y me los coloco, es precisamente para poder yo enfocar mejor, para poder leer, para poder hacer lo que sea y poder tener otra perspectiva diferente o otra manera de ver diferente a como yo estaba viendo antes de ponerme los lentes. Entonces, lo que es la cosmovisión en su definición más sencilla es precisamente como unos lentes, ¿verdad? Ideológicos o de nuestras creencias, lo que sea, a través de los cuales nosotros vemos todo lo demás, vemos la realidad a nuestro alrededor y la interpretamos, ¿sí? Eso es en sí la cosmovisión. ¿Y qué es en sí entonces la cosmovisión cristiana? Bueno, el poder ver el mundo, analizarlo y comprenderlo de acuerdo a los lentes del punto de vista de Dios, ¿sí? En este caso, nuestros lentes sería la palabra de Dios, porque es su voluntad revelada, es lo que Él nos dejó como la revelación de sí mismo, donde Él nos explica qué es el mundo, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, de dónde venimos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo el propósito de Dios para la humanidad está escrito en esa revelación, en ese libro, por lo que la Biblia son esos lentes que nosotros debemos utilizar para a través de esos lentes, entonces nosotros ver la realidad e interpretarla. Eso es en sí tan sencillo la cosmovisión cristiana. Voy a compartir de nuevo mi presentación para comprender esto más a detalle. Aquí vamos a empezar a ver la definición ya más detallada de lo que es cosmovisión. Si ven ese hombre ahí en el centro de los 4 círculos que dibujé ahí, y luego él, al ponerse esos lentes, entonces esa es su cosmovisión, la manera en que él ahora va a ver el mundo a su alrededor. Sí, vamos a ir viendo algunos aspectos que tienen que ver con la manera en la que él percibe la realidad. Y hablando de la realidad, entonces en el primer círculo precisamente va escrita esa palabra, realidad, y al mismo tiempo vamos a describir lo que es una cosmovisión
contestando esa pregunta que está por ahí en sus pantallas, ¿sí? Ven que apareció ahí la palabra realidad. Y ahora vamos a ver lo que es en sí una cosmovisión, ya una definición más técnica. No voy a leer lo que está entre paréntesis al principio. La primera vez solo voy a leer lo que está fuera de los paréntesis y después voy a entrar a los paréntesis, porque si no podemos confundirnos un poco, ¿ok? Dice que una cosmovisión es un compromiso, una orientación fundamental del corazón que puede expresarse como una historia o en un conjunto de presuposiciones que mantenemos, ¿ok? Sobre la constitución básica de la realidad y que proporciona el fundamento sobre el que vivimos, nos movemos y somos. Esta es una definición de James Sire en su libro El universo de al lado, que les súper recomiendo, en donde él habla de todas las diferentes cosmovisiones que existen en el mundo y explica también la cosmovisión desde el punto de vista cristiano, ¿no? Un buenísimo libro que si les gustaría saber por lo menos lo básico de las principales cosmovisiones, porque hay muchas cosmovisiones en el mundo, entonces este libro sería buenísimo que lo pudieran conseguir. Ahora fíjense bien lo que dijo aquí Sire. Dice que es un conjunto de presuposiciones que mantenemos sobre la constitución básica de la realidad. Y tenemos que tener en cuenta una cosa, que hoy en día hay mucha confusión, sobre todo en las generaciones más jóvenes, en cuanto a lo que es la realidad. Y por eso es que aprender sobre cosmovisión es muy importante, porque nos ayuda a nosotros poder orientar a estos jóvenes y adolescentes y niños que cada vez van a estar más confundidos porque su mundo, digamos, desde el punto de vista de la objetividad del mundo en el que nosotros vivimos, las generaciones anteriores, nosotros experimentamos un mundo totalmente distinto al que ellos están experimentando hoy en día y nosotros tenemos que ser capaces de comprender estos conceptos para poder orientarlos, ¿sí? Entonces dice que estas presuposiciones pueden ser, fíjense bien, ahora sí leo lo que está entre paréntesis, suposiciones que pueden ser verdaderas, parcialmente verdaderas o totalmente falsas, ¿sí? Una persona puede tener una cosmovisión que puede ser totalmente verdadera, parcialmente verdadera o totalmente falsa, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y dice que mantenemos nosotros esta presuposición, consciente o inconscientemente y de forma consistente o inconsistente. ¿Qué quiere decir? La mayoría de la gente no hace un esfuerzo intencional de decir o de saber qué cosmovisión va a seguir. Nadie se levanta por la mañana y dice, ok, ¿qué cosmovisión voy a seguir hoy? ¿Sí? Nadie lo hace. La cosmovisión va creciendo, como vamos a ver ahora, a través de nuestra formación desde que somos niños, y hay muchos factores que incluyen para que nosotros podamos ir formando dicha cosmovisión. Ahora sí vamos a ver cómo a partir de esa realidad que percibimos nosotros, es que vamos a empezar a ir formando nuestra cosmovisión. Y el primer elemento que aparece en el siguiente de los círculos, vamos a ver que es nuestras creencias, ¿sí? Aquellas cosas que nosotros creemos y que usualmente nos han sido transmitidas por nuestros padres, ¿sí? En este caso, una de las cosas más fáciles de identificar como creencias, pues es nuestra religión o nuestra fe, la iglesia en la que crecimos, las creencias en cuanto a quiénes somos, de dónde venimos, etcétera, y si hay un Dios, si no hay un Dios, etcétera. Lo que creemos es en sí el primer elemento que compone nuestra cosmovisión, y lo que creemos va a determinar lo que para nosotros es verdadero, ¿sí? No necesariamente que es verdadero, sino lo que para nosotros es verdadero en base a esas creencias, ¿sí? Tiene que ser consecuente las creencias con aquello que nosotros consideramos como verdadero. En segundo lugar, lo que vemos en el segundo nivel sería, perdón, ya la regué. Bueno, acá no, lo que estoy dando es un ejemplo ahora. Están dando un ejemplo de cosas que creemos. En este caso, nosotros creemos que Dios existe, ¿sí? Y que Dios tiene muchos atributos. Aquí les puse un ejemplo gráfico más o menos de los atributos de Dios, o muchos de ellos, que son atributos comunicables e incomunicables. Dios existe, Dios es un Dios de propósito, Dios tiene una mente, Dios es moral, Dios es inclusivo, y hay otras cualidades o atributos incomunicables de Dios. Entonces, todo esto, la trascendencia de Dios, la inmanencia, la aciedad, la omnipresencia, la unidad, la eternidad, bla, 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 todo esto que ven ustedes en pantalla, es más o menos lo que conformaría una
creencia, ¿sí? Esto es el Dios que nosotros seguimos y esto es lo que nosotros creemos. Eso para poner un ejemplo. Y en el siguiente nivel, en nuestro círculo, veríamos la cuestión de los valores, ¿sí? Nuestros valores se van a ir determinando en base a nuestras creencias, ¿sí? Y los valores van a determinar lo que para nosotros es bueno. Aquí pasamos ya de lo verdadero a lo bueno, ¿sí? Vamos a también a hacer diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Existen, no sé si sea la manera más correcta de llamarlos, pero antivalores o cosas que degradan la moral o las cuestiones que nosotros consideramos buenas a nuestro alrededor. Uno de ellos, por ejemplo, sería matar, otro sería torturar gente, etcétera, robar. Todos serían antivalores o cosas que van en contra de los valores. Ese sería entonces el siguiente nivel, lo que nosotros consideramos bueno. Y por último, bueno, antes de pasar al último círculo, les pongo un ejemplo también de valores. Un valor, por ejemplo, para nosotros es el matrimonio, ¿sí? El matrimonio, pero el matrimonio, no cualquier matrimonio, como hoy se tiene mucha confusión al respecto, ¿no? Y se está tratando de distorsionar, precisamente distorsionar esa realidad que vemos en el centro del círculo, ¿sí? Nosotros creemos como cristianos que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer en un pacto de compromiso por toda la vida. Es el don único de Dios para revelar la unión entre Cristo y su iglesia y para proveer para el hombre y la mujer en el matrimonio un medio para compañerismo íntimo en el canal para la expresión sexual de acuerdo a los patrones bíblicos y los medios para la procreación de la raza humana. O sea, esa es una definición muy, muy detallada de lo que es el matrimonio desde el punto de vista cristiano y esto representaría un valor, ¿sí? Entonces, para ponerlo como ejemplo. Y el siguiente círculo y el último sería nuestro comportamiento. Entonces, a partir de nuestra realidad, nosotros nuestra cosmovisión se va a ir formando a partir de lo que nosotros percibimos como realidad. Y de ahí lo que nosotros creemos, lo que después establecemos como valores y después lo que hacemos en base a esos valores y creencias, que en este caso es el comportamiento y que determina entonces lo que hacemos. Entonces, si se fijan, es como un camino de adentro hacia afuera, ¿sí? De adentro hacia afuera, siempre es de adentro hacia afuera. Yo me voy a comportar, voy a hacer las cosas de acuerdo a mis valores y de acuerdo a mis creencias, de acuerdo a lo que yo considero que es la realidad, ¿sí? Si yo considero que hay un Dios moral que me pone parámetros, que me dice cómo deben ser las cosas y todo, entonces yo me voy a preocupar por seguir los pasos que ese Dios estableció. Si yo considero que Dios no existe o que Dios es una ambigüedad o que Dios es no la manera en la que nos dice la Biblia, pero un Dios permisivo o lo que sea, entonces mis creencias y mis valores van a determinar mi comportamiento. Al final de cuentas, yo voy a actuar en consistencia, como decía la definición anterior que vimos de cosmovisión, en consistencia o en inconsistencia con esos valores y creencias, ¿sí? Por eso hay mucha gente confundida, porque han adoptado cosas que la sociedad les ha vendido, ideas que no tienen ya ni siquiera sentido común, pero que suenan bien desde el punto de vista de porque hay cierto vocabulario como derechos humanos y cosas como esas que nos hacen ver las cosas de una manera distinta, aunque en realidad no lo son. Entonces, no sé si este diagrama tenga el sentido que debe tener, pero está muy claro hasta acá. Ahora, hay un aspecto más. En cuanto al comportamiento, vamos a ver que, por ejemplo, la amistad, ¿sí? Nosotros vamos a ser amigables, nosotros vamos a amar a los demás. Aquí hice un acróstico con la palabra amistad en cuanto a varios pasajes de la Biblia que nos hablan del tema. Entonces, si yo quiero ser amigo, si yo quiero ser una persona que considera las relaciones importantes, entonces yo voy a amar en todo tiempo a las personas, voy a motivar las buenas obras, voy a invertir en la vida de otros, voy a sobrellevar las caras, bla, 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 bla. Entonces aquí este es un ejemplo muy, muy bueno de lo que es comportamiento. Voy a ser amigable, voy a amar a los demás. ¿Por qué? Porque eso es parte de mis valores y de mis creencias en base a la realidad que yo recibo de Dios. Y sabemos nosotros que los dos grandes mandamientos del Señor Jesús, amarás a tu Dios
con todo tu corazón, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en base a esa realidad, yo voy a actuar y voy a ser amigable con los demás, amándoles, ¿cierto? Entonces, es así como esto se manifiesta. Ahora, vamos a ver que esta cosmovisión, nosotros tenemos que tener una manera de comunicarla, ¿sí? Tenemos que comunicar de alguna manera aquello que nosotros creemos, aquello que nosotros valoramos y la manera en que nos comportamos. Podemos comunicar sin palabras, claro. ¿Con qué? Con nuestro testimonio. La manera en que somos, la manera en que nos dirigimos en el mundo es lo que hace que la gente pueda leer un mensaje en nosotros, aún sin palabras. Pero la comunicación verbal debe ser siempre con gracia y con verdad. Y para eso vamos a ver ahora más o menos cómo sería esto de la gracia y la verdad a través de este cuadrante en donde podemos aprender que hay que comunicar esa verdad de una manera específica, ¿sí? Dice la Biblia en Juan 1, 14 y 17, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando del Señor Jesucristo, ¿sí? Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que aprender a comunicar a ese mundo caído, a ese mundo que está equivocado, a ese mundo que a veces va a estar lleno de personas que no nos agradan, que no piensan como nosotros, que hacen cosas de hecho muy contrarias a nosotros, que incluso nos llegan a dañar. Pero debemos recordar una cosa, Jesús nos llamó y nos dijo que deberíamos amar aún a nuestros enemigos. Entonces, al momento de nosotros comunicar el evangelio, tenemos que hacerlo con gracia y con verdad. Muchas de las veces nosotros solamente lo hacemos con verdad o muchas de las veces solamente lo hacemos con gracia y eso tiene diferentes resultados. Vamos a ver más o menos algunos. Por ejemplo, cuando nosotros aplicamos, bueno, aquí ya los puse todos. Pensé que los tenía uno por uno en los cuadrantes, pero aquí se los muestro entonces todo completo. Y en el cuadrante del ángulo superior izquierdo vemos que podemos nosotros comunicar la verdad. Perdón, podemos comunicar con gracia, pero sin verdad. Podemos comunicar con gracia, pero sin verdad. ¿Esto qué significa? Que yo puedo hablar de un Dios que es todo amor, que es permisivo, ama a todos, un tipo de Dios universalista que no le importan los defectos de las personas o los pecados, etcétera, y podemos comunicar este evangelio que se parece mucho, de hecho, al evangelio de la prosperidad, por ejemplo, sin hablar de la verdad y de la realidad del pecado y de que Dios también es un Dios justo y de que hay un castigo para aquellos que no, digamos, siguen las normas que Dios estableció, etcétera, etcétera. Entonces, al hablar de gracia sin verdad, nosotros no estamos comunicando efectivamente, ¿sí? Y el evangelio no va a ser comunicado efectivamente tampoco. Eso por un lado, es en el cuadrante superior del ángulo superior izquierdo. Ángulo superior, perdón, vamos a ver el caso contrario, ángulo inferior derecho. Comunicar con verdad, pero sin gracia. ¿Ok? Comunicar con verdad, pero sin gracia. Me tocó ver un video de un pastor en televisión nacional en Perú. No recuerdo el nombre del pastor, ni el nombre del programa, ni nada. Después me lo preguntan si quieren y les mandaré el link, en donde se habló del tema del matrimonio igualitario. Y la verdad es que pues me dio bastante pena que ese pastor nos representara a nosotros como cristianos, porque a pesar de que él estaba comunicando algunas verdades respecto a que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es pecado, porque la Biblia lo dice claramente, lo hizo de una manera tan terrible que llega a un punto en que en televisión nacional se pone a ofender a todos. También hay parece una pareja de lesbianas que quería casarse o algo así, y había un pastor, no un pastor, bueno, un ministro de la iglesia episcopal que estaba a favor del matrimonio igualitario. Y en un punto este pastor le dice a este otro ministro, ¿verdad?, que él no es más que un engendro del infierno. Así se lo dijo en televisión nacional. Y este era un pastor evangélico, cristiano, que en cierta manera estaba representándonos a todos nosotros. Y bueno, fue terrible. Y después de un par de años de ver ese video, vi otro video en donde otro pastor de Venezuela, que de hecho acaban de entrevistar en Intelectuales Teístas,
También está hablando en televisión nacional, ahora en Venezuela, sobre el mismo tema del matrimonio igualitario, pero él lo hace de una manera magistral y aplicando de hecho el cuadrante del ángulo superior derecho, que es decir la verdad, pero decirla con gracia. ¿Sí me explico? O sea, dijo la verdad, se mantuvo firme en lo que la palabra de Dios dice respecto al tema, pero lo dijo con tanta gracia hacia su opositor, que de hecho era una persona homosexual casada con otro hombre, me parece, que fue increíblemente un testimonio de lo que un cristiano debe, cómo un cristiano debe comunicar la verdad. Entonces, esos dos ejemplos nos dan a entender cómo se pueden hacer las cosas. Y bueno, por último, el cuadrante del ángulo inferior izquierdo es que ya ahí de veras ni hables, o sea, mejor no hablemos, porque es comunicar sin verdad y sin gracia. O sea, ya si no comunicas ni con verdad ni con gracia, mejor no digas nada. Sí, como dicen por ahí, mejor ni digas que eres cristiano, porque la vas a regar más todavía, ¿no? Entonces, eso por ahí. Siguen viendo mi pantalla porque a mí se me desapareció. Siguen Ahora lo viendo. vemos solamente a usted. ¿Me ven a mí ahora? Entonces, Sí. Se me desapareció mi pantalla. Voy a... Ok, ¿ahora lo ven? Sí, Ahora ahí sí. está la pantalla. Ok, gracias. Bueno, vamos a terminar con el tema de gracia y verdad. Las características de la gracia. Dice que la gracia escucha, practica la empatía, se compromete, busca soluciones creativas y ofrece un camino a seguir. Las características de la verdad. Se habla con honestidad sobre hechos concretos, se habla con claridad, hay consecuencias definidas acerca de lo que se está hablando y también hay la oportunidad de aceptar responsabilidad. O sea, se le da a la persona la oportunidad de que acepte su responsabilidad por lo que está haciendo, aunque lo que se le esté diciendo no le agrade. ¿Sí me explico? Entonces, esto es más o menos la manera en la que nosotros como cristianos debemos comunicar esa cosmovisión. Vamos a volver aquí a ver esta imagen en donde nos dice que la cosmovisión es una cuestión práctica, ¿sí? Dice, la palabra cosmovisión puede sonar abstracta o filosófica, pero en realidad es intensamente práctica. Es simplemente la suma total de nuestras creencias sobre el mundo, el panorama general que dirige nuestras decisiones y acciones diarias. Lo que asumimos o creemos se convierte en el lente a través del cual vemos todo lo que nos rodea, ¿sí? En otras palabras, la manera en la que percibimos nuestra realidad y el filtro a través del cual nosotros interpretamos esa realidad y actuamos de acuerdo a ella o no, ¿sí? Eso por ahí. Déjenme ver. Ok. Nosotros, no sé si la clase pasada yo les mostré este diagrama o no, pero en fin, aquí está. Se me perdió de nuevo el PowerPoint. Déjenme ver. Acá, ok. Ahí está. Bueno, esa presentación, este diagrama que están viendo ustedes en pantalla es un diagrama que desarrollamos nosotros en Mandato Cultural, en el que precisamente vemos en el centro la palabra cosmovisión y esos lentes, ¿sí? Ya expliqué todo eso de por qué unos lentes. Y nosotros abordamos estos 12 temas, desde comenzando arriba con el color azul, el color azul con el tema de teología, y yendo, o sea, como en las manecillas del reloj, pasando después a humanidad, creación, trabajo, economía, política, iglesia, salud, educación, arte, ciencia y tecnología. No significa que estos son los únicos temas que aborda la cosmovisión, pero sí son los principales. Si, por ejemplo, se quiere hablar de familia, que es un tema muy, muy importante dentro de nuestra sociedad, pues familia entra en humanidad. Por eso, de hecho, ustedes ven el icono ahí como una familia, ¿no? Si se quiere hablar, por ejemplo, de gobierno, bueno, gobierno entra ¿dónde? En el ámbito de la política. Si se quiere hablar de las finanzas personales, bueno, ¿dónde entra? En el área de economía y así sucesivamente. O sea, cada tema, casi cada tema que ustedes puedan mencionarme ahora, entraría en uno de estos 12, ¿sí? Esta es la manera en que nosotros trabajamos en nuestro ministerio, comenzando sobre todo, por eso lo dividimos en 12 temas principales, porque comenzando en el mes de enero, todo el mes de enero hablamos sobre teología, y si ustedes van a nuestra página de Facebook de Mandato Cultural y van al mes de enero de este año, se van a fijar que todo el mes de enero hay artículos, hay un programa, hay videos, hay imágenes, hay
frases célebres o lo que sea, pero todo relacionado con teología. Y luego van a todo el mes de febrero y tenemos todo relacionado con humanidad, ¿sí? Van al mes de marzo, todo lo relacionado con creación, al mes de abril, todo lo relacionado con trabajo, etcétera, etcétera. Esa es la manera en la que nosotros trabajamos para que prácticamente en un año podamos abordar un poco de todo y el siguiente año abordamos los temas que no se abordaron este año y así sucesivamente. Entonces, en un año estamos aprendiendo sobre todo. Si no nos siguen todavía, entonces les animo a que lo hagan en nuestra página de Facebook, se llama Mandato Cultural, o en nuestra página de YouTube, que se llama también Mandato Cultural. Eso para que vean más o menos que la especialidad de nosotros en Mandato Cultural es precisamente la cosmovisión cristiana. Vamos a ver, vamos a ver algunas cuestiones más sobre la cosmovisión y después voy a dar un pequeño break para un breve receso para preguntas en este punto. Vamos a ver lo que dijo Samuel Huntington, que es profesor estadounidense de ciencias políticas en el Eton College y director de un instituto por ahí también. Dice, el distinguido académico de Harvard, Samuel Huntington, argumentó que el mundo está dividido no tanto por las fronteras geográficas como por las tradiciones, esta cosa me está tapando, como las tradiciones religiosas y culturales, por las creencias más arraigadas de las personas y por las visiones del mundo. Entonces, lo que está diciendo Huntington es que las divisiones geográficas obviamente son muy obvias, ¿no? O sea, hay una frontera muy marcada entre, por ejemplo, México y los Estados Unidos, entre México y Guatemala, etcétera. Pero dice que las divisiones principales no son las geográficas, sino las culturales y las religiosas, ¿sí? Por ejemplo, el mundo musulmán está dividido del mundo cristiano, del mundo budista, del mundo hinduista, etcétera. Cuestiones culturales. Yo vivo aquí en los Estados Unidos y créanme, todos los latinos que vivimos acá pasamos por un enorme choque cultural cuando llegamos a vivir en una cultura anglosajona. ¿Por qué? Porque tienen toda una manera de ser, de hablar, de comer, de hacer las cosas, de pensar, todo. Es totalmente otro mundo. Y cuando ellos van a nuestros países latinoamericanos o países en África o en Asia o lo que sea, vemos cómo estas cuestiones culturales son todavía más marcadas, más definidas, ¿no? Por eso las personas que hacen misiones tenemos que tener siempre un entrenamiento previo para poder lidiar adecuadamente con ese choque cultural, ¿no? Vamos a ver ahora lo que nos dice George Barna, que es un estadista cristiano muy famoso aquí en los Estados Unidos, que tiene, su empresa se llama el Grupo Barna. Pero fíjense bien lo que él nos dice acerca de la cosmovisión y los cristianos. Sé que es raro lo que voy a hacer, pero voy a leer esto de abajo hacia arriba, o sea, del punto más bajo hasta el punto número 1 en todo caso, ¿sí? Barna nos dice que el 98% de la gente o de los cristianos oraron a Dios en la última semana. O sea, 98%, casi todos, ¿sí? Casi todos los cristianos oraron a Dios en la última semana. Y va bajando el porcentaje, como vamos viendo, ¿sí? El 59% dice que practica la adoración diaria. O sea, de alguna manera ora o canta alabanzas o lee la Biblia o lo que sea. ¿Sí? Da a los pobres, etcétera. Esto también es una forma de adoración. Entonces, el 59% de ellos dice que practica esta adoración diaria. Y luego va bajando todavía más. Dice que solamente el 16% cree que la verdad moral absoluta existe y que está definida por la Biblia. Fíjense bien, él está hablando de los cristianos, no está hablando de la gente no cristiana, ¿ok? Solamente el 16% de los cristianos creen que la verdad moral es absoluta y que está definida por la Biblia. Es un porcentaje muy bajo, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos sigue diciendo? Que solamente el 15% dice que todas sus decisiones morales son coherentes con la Biblia. O sea que solamente, digamos, el 15% de los creyentes realmente viven lo que creen. En otras palabras, es lo que está diciendo, ¿sí? Se pone peor todavía. Dice que solo el 14% dice que su fe en Dios es su máxima prioridad en la vida, ¿sí? O sea, hay otras cosas a las que le dan prioridad, sea el trabajo, sea la familia, sea los estudios, sea lo que sea, pero no Dios, ¿sí? Solamente el 14% cree que su fe en Dios es su máxima prioridad. Pero fíjense bien lo más alarmante. Solamente el 10% de los que se autodenominan cristianos de 18 o más años tienen una cosmovisión bíblica.
¿sí? Y eso es precisamente parte del problema de por qué luego no creen que la Biblia sea la norma de moral absoluta, porque solamente el 10% de ellos tiene realmente una cosmovisión bíblica. ¿Por qué? En parte es culpa de la misma iglesia. Porque la iglesia, voy a dejar de compartir aquí para que me vean un poquito, porque la iglesia en los siglos pasados adoptó una actitud antiintelectual. ¿Sí? Es una historia larga que en otra ocasión, en algún otro programa les explicaremos, pero la iglesia, con el asunto de que ya estábamos viviendo los últimos tiempos y el Señor ya venía y bueno, pues entonces ya para qué vas a la escuela, para qué estudias, para qué te preparas, para qué haces negocios o lo que sea, pues vamos a esperar que venga el Señor, ¿no? Y nos libre de este sistema de maldad. Entonces, sí hay que predicar, hay que hacer la gran comisión y todo esto, pero los cristianos, digamos, abandonaron el mundo académico, abandonaron el mundo de la política, abandonaron el mundo de las artes, abandonaron el mundo de los deportes, abandonaron todo el mundo del entretenimiento y se encerraron en la iglesia. Lo vimos ya en el programa de la otra vez en la introducción a la batalla cultural. Y este fue un enorme, un terrible error por parte de la iglesia evangélica o protestante, tanto en los Estados Unidos como luego pasó a Latinoamérica, porque no se evangelizaron los estadounidenses, que realmente derivó en que el cristianismo se hiciera, por así decir, solamente religioso y que se abordara solamente desde el punto de vista espiritual, pero se abandonara todo intento o todo acercamiento al cristianismo desde el punto de vista intelectual. ¿Por qué? Porque se abandonó la academia. Harvard fue fundado por los puritanos protestantes que llegaron de Europa. Princeton, Yale, Brown University, todas las universidades del norte de los Estados Unidos, donde estaban las 13 colonias, todas ellas eran protestantes, fundadas por protestantes y con propósitos cristianos evangélicos para evangelizar el mundo. Y todas ellas hoy en día son seculares, incluso ateas, ¿sí? Muchas de ellas. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es que el ser humano se olvidó del mandato cultural. Y por eso nosotros consideramos que este concepto del mandato cultural es tan importante difundirlo y entenderlo, porque es lo que nos va a hacer a nosotros recuperar aquello que perdimos, redimir la cultura de algún modo, pero no podemos hacerlo si de entrada no la comprendemos, ¿sí? Por eso nosotros abordamos temas que la mayoría de las iglesias no abordan. Hablamos de muchas cosas. Tenemos por ahí muchísimos programas que hemos hecho sobre política, sobre economía, sobre trabajo, y hacemos de todo, ¿no? Lo que podemos con el tiempo libre que nos queda. Pero en fin, a lo que voy es que este problema de que los cristianos no tengan una cosmovisión cristiana es general y es alarmante, porque dice Barna, según sus estudios, que solamente el 10% de hecho tienen. Entonces, el 90% de nosotros vivimos todavía confundidos en cuanto a qué es la realidad, cómo interpretarla, cómo enfrentar la batalla cultural, cómo redimir esa cultura y cómo, vamos a decir nosotros incluso, involucrarnos en temas de política, involucrarnos en temas de educación, involucrarnos en temas de salud, de arte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, voy a volver a mi presentación para continuar con lo que nos dice otra persona por ahí, que en este caso es... ¿Quién es el siguiente? Ok. Acá tenemos ahora, vamos a ver lo que nos dice James Cort. James Cort dice que, igual es profesor emérito de Ciencias Políticas en el Swarthmore College. Dice, el choque más importante es el que se produce entre los que se adhieren a un marco judeocristiano, o sea, la cosmovisión judeocristiana, y los que están a favor del posmodernismo, que es un sistema de pensamiento que niega toda pretensión de verdad, y el multiculturalismo, que considera que todas las culturas son iguales, ya que excluye la idea de que un valor pueda ser mejor que otro, ¿sí? Sé que suena así bastante complicado, pero en realidad no lo es. Lo que está diciendo aquí Cart es que la diferencia y el choque está precisamente entre los cristianos y aquellos que están dejándose llevar por la corriente del posmodernismo, que es la cosmovisión imperante hoy en día, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un sistema de pensamiento que niega toda pretensión de verdad. Cuando los cristianos sabemos que Jesús es la verdad, que la Biblia es la verdad, que hay valores cristianos, valores morales absolutos, etcétera, etcétera, etcétera. El multiculturalismo también es un problema porque considera que todas las culturas son iguales, ¿sí?
El globalismo nos está llevando precisamente a eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos excluyen la idea de que haya un valor mejor que otro. O sea, mi verdad no es mejor que la tuya, es tan válida como la tuya y por eso ya no hay verdad. Ahí se pierde toda distinción de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es justo, de lo que es injusto, de lo que es objetivo, de lo que es subjetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es más o menos lo que está diciendo aquí Cart. Déjenme ver qué sigue en mi presentación para ver si... Ok, bueno, voy a dejar de compartir porque aquí está el break que les decía, el receso, en el que vamos a dejar lugar para preguntas. Si es que hay alguien que quiera... Les voy a pedir que si van a hacer alguna pregunta, primero la escriban por ahí mientras están escuchando la presentación para que sea concreta y objetiva y así ahorrar tiempo. Que a veces hay gente que dice, yo quiero preguntar, pero no saben ni lo que quieren preguntar. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, hermano, si alguno quiere hacer una pregunta, por favor, que levante la mano, ponga el icono ahí para nosotros saber. ¿Alguna pregunta a la una? Ok, listo. Gregorio, ¿de dónde nos escuchas, Gregorio? Buenas tardes, hermanos, soy de Chile. Qué bien. Quisiera hacerle una consulta. Mire, ¿por qué la iglesia se prohibió, en este caso, participar en política? Al menos siempre a mí se me ha enseñado que el tema de la política como que no va de la mano con el cristianismo. También hay cosas que yo me consulto. Si yo soy cristiano y quiero que se legisle en mi país leyes que tengan un fundamento cristiano, va a ser bien difícil si las personas que están ahí no quieren saber nada con Dios. Exactamente. ¿Mm? Entonces tu Esa es mi pregunta duda, doctor. Bueno, gracias por el cumplido, pero no soy doctor todavía. Algún día, ¿no? Perdón. En todo caso, profesor. Mira, Gregorio, lo que pasa es que, en primer lugar, y ahorita lo vamos a ver más adelante en la presentación, por qué no debe haber una división entre lo sacro y lo secular. O sea, no debiera existir esa división. Y nosotros, como cristianos, estoy hablando en general, hemos cometido ese error. En el pasado, en el siglo pasado sobre todo, se dio esta división entre lo sacro y lo secular, basado en ideas todavía más antiguas de otros filósofos, en los que se consideraba que pues estar en política era malo porque tenía que ver con el mundo. Y se interpretó mal el pasaje de Santiago, por ejemplo, que dice que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ese pasaje no decía para nada que nos alejáramos del mundo o que dejáramos el mundo en manos de los impíos. Decía que no participáramos de las obras del mundo, que no nos ensuciáramos con lo que, digamos, ellos hacen, pero nunca dijo que lo abandonáramos, ¿sí? Porque por otro lado, recordemos que Jesús nos envió ¿a dónde? A predicar el evangelio al mundo, ¿sí? Vayan por todo el mundo. Si Jesús estuviera aquí, a lo mejor diría, ¿qué parte del mundo no entendieron? ¿Sí? Porque lo abandonamos completamente y nos encerramos en las cuatro paredes de la iglesia. Ahora, ¿por qué sucedió? Bueno, es un desarrollo bastante largo. Porque a principios del siglo pasado, digamos, la influencia de la ilustración francesa llegó con mucho impacto a los Estados Unidos, sobre todo, y a todo el continente, de hecho. Y recordemos que uno de los principales objetivos de la ilustración o de la Revolución Francesa fue precisamente destronar a Dios como la máxima autoridad y poner en su lugar a la razón, ¿sí? Entonces, en base a este impacto de la ilustración en la iglesia cristiana de los Estados Unidos, en aquel tiempo, surge lo que es en el siglo pasado el liberalismo cristiano. ¿Qué era el liberalismo cristiano? En pocas palabras, era el tratar de salvar el cristianismo de sí mismo para que entonces pudiera continuar en la era moderna. Sí, en todo caso, lo que dijeron, eso de los milagros, que si el nacimiento virginal, Jonás en la ballena, Jesús caminando sobre el agua, pues es que no va. ¿Por qué? Porque va en contra de las leyes de la física. ¿Y qué era el Dios del modernismo? La razón, ¿cierto? Entonces, los milagros les parecían totalmente fuera de lugar a los cristianos modernos de principios del siglo pasado, y ellos dijeron,
quizá con la intención de hacer el cristianismo más digerible para las personas de su generación, vamos a ir quitando poco a poco estas cuestiones sobrenaturales de la Biblia y es solamente a rescatar a Jesús como una persona histórica y sus lecciones morales, ¿sí? Pero los milagros no queremos saber de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que esta actitud se penetró a la academia, que ya dije, todas estas universidades eran cristianas, con propósitos cristianos, pero estas ideas del cristianismo liberal comenzaron a permear todo el ámbito educativo y la iglesia tuvo que salir de la academia. Y entonces la iglesia que salió para rescatar la doctrina bíblica, conservando los milagros, los aspectos sobrenaturales de Dios, de la Biblia, etcétera, 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 se quedaron fuera de la academia y desarrollaron una aversión a todo lo que pudiera parecerse a esta actitud modernista, liberal del cristianismo que habían visto. ¿Sí me explico? Y digamos que comenzaron a concebir y a esparcir un cristianismo solamente de ámbito religioso espiritual. Y por eso es que salieron y ya no se involucraron en política. Pero en el pasado estaban, todos ellos. De hecho, si ustedes leen, yo acabo de hacer un trabajo para mi maestría, estudiando la vida de Juan Calvino y en Génova, Suiza. O sea, ustedes ven cómo toda la ciudad de Génova fue totalmente permeada con el evangelio, pero en base a leyes que Calvino escribió, sobre todo en el libro que se llama Las instituciones de la religión cristiana, y que permeaban la política, la cuestión de beneficencia pública, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los cristianos del pasado estaban totalmente involucrados en política, porque política tiene que ver con nosotros, ¿sí? Con la sociedad. Somos parte de la sociedad como cristianos. No es que al momento de ser salvos, ya como iglesia somos algo separado. Seguimos estando en la sociedad. Vamos al trabajo, nos educamos en las escuelas públicas, salimos a la calle, nos transportamos en el transporte público, etcétera, etcétera. O sea, el problema fue que nosotros por así decir, nos autosegregamos, ¿sí? Y por eso es que hubo ese abandono de todos estos aspectos. No sé si eso contestó tu pregunta. Gregorio, ¿quedó bien? ¿Quedó claro, más o menos? Sí, profesor, muchas gracias. Okay, muy amable, gracias. Bueno, Dios te bendiga. Entonces voy a continuar con la presentación para entrar entonces ahora sí un poquito al aspecto histórico. Déjenme ver cómo voy con el tiempo. Ok, nos queda algo de tiempo. Voy a compartir pantalla de vuelta. Y ya en la clase pasada yo les había dicho cómo nosotros como cristianos deberíamos de saber por lo menos lo básico de lo que es la historia del pensamiento occidental, ¿sí? Aquí vemos esta línea de tiempo desde el año 1000 antes de Cristo hasta nuestro año 2022, pasando por estos, ¿cuántos son? 7 diferentes periodos importantes de la historia, que es el mundo antiguo, el periodo helenístico y el imperio romano, en medio del cual nace Jesús. Luego viene la Edad Media, luego viene el Renacimiento y la Reforma Protestante, luego viene el modernismo y actualmente vivimos en el postmodernismo, ¿sí? Entonces nosotros deberíamos por lo menos saber un poco de esto, saber qué es cada una de estas 7 etapas para poder entonces comprender en qué punto estamos ahora y por qué la gente piensa como piensa y por qué están allá afuera las ideas que están en boga, bombardeándonos diariamente a través de los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, pero como les decía, es cuestión de estudiar. Yo sé que no es fácil, pero con un poco de empeño, créanme que se puede por lo menos saber lo básico de esto, ¿no? Pero vamos a ver algunas ideas de las cuales surge esta distorsión de la realidad, de tal forma que los cristianos llegamos incluso a adoptar esta actitud antiintelectual, ¿sí? Dice la palabra de Dios, en primer lugar, dice, somos lo que pensamos. Proverbios 23:7 nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, ¿sí? O sea, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que lo que pensamos en sí, o sea, esa realidad, la manera en la que la concebimos, finalmente, como decía el diagrama de los círculos, determina mis creencias, determina mis valores y después determina mi comportamiento. Por eso dice, tal es él. O sea, cómo se comporta es como él piensa, ¿sí? En todo caso es como Proverbios lo está diciendo. Dice, aunque el escritor de Proverbios estaba describiendo a un tipo específico de persona, sus palabras también podrían ser aplicadas
al poder de los sistemas de creencias. Como la gente piensa, así es. Nuestras creencias más básicas determinan nuestra identidad y nuestro destino. Esas ideas centrales controlan cómo percibimos el mundo que nos rodea. En una sola palabra, cosmovisión, ¿sí? Vamos a ver un poco acerca de quién fue uno de los principales culpables de a dónde hemos llegado hoy en día. Nietzsche, ¿sí? Friedrich Nietzsche es un personaje bien polémico, no vamos a entrar en muchos detalles con él, pero sabemos que fue un filósofo, poeta, escritor, compositor, pedagogo, filólogo. Todos esos títulos que están ahí escritos, este hombre los tuvo y tenía un gran bigote también. No sé si era mexicano en parte, pero en fin. Pero fíjense bien lo que Nietzsche dice, meditó sobre las consecuencias del triunfo del secularismo de la Ilustración, o sea, de todo el movimiento de la Revolución Francesa, expresada en su observación, Dios ha muerto, ¿sí? Él fue el que acuñó esta frase, Dios ha muerto, ¿sí? De una manera que determinó la agenda de muchos de los intelectuales más célebres después de su muerte. O sea, esta idea, digamos, primaria de Nietzsche, de Dios ha muerto, o la muerte de Dios, estaba ya por ahí dando inicio a una etapa en la que el ser humano poco a poco se iba a ir deshaciendo de Dios por completo, ¿sí? Y Nietzsche incluso llegó a reconocer muchas de las consecuencias que vendrían de acuerdo a esta postura de deshacernos de Dios como humanidad, ¿no? Pero vamos a ver qué más dijo por ahí. Lo que decía Nietzsche, por ejemplo, que era que el pecado era una invención del cristianismo. Fíjense bien. Dice, Nietzsche describió el pecado como una mera treta inventada por una miserable banda de sacerdotes ascéticos. Entiéndase ascético como las personas que se flagelan a sí mismos, ¿verdad? Que se dan de latigazos en la espalda para obtener el favor divino. Chamanes del Antiguo Testamento que habían logrado un dominio mágico sobre los hombres y las mujeres, apelando, fíjense bien, apelando a la realidad de la culpa en sus almas. O sea, Nietzsche está aquí siendo inconsistente. ¿Por qué? Porque está diciendo que el pecado es una invención. ¿Se fijan que dice al principio? Que como la invención del pecado, pero al final de cuentas dice, apelando a la realidad de la culpa en sus almas. Entonces, ¿es entonces una invención o es una realidad? O sea, ponte de acuerdo, Nietzsche, o sea, sé consistente con lo que dices, ¿verdad? Porque estás diciendo, en primer lugar, que el pecado es una invención, pero al mismo tiempo dices que la culpabilidad en las almas de los seres humanos es una realidad innegable. ¿Por qué? Porque él mismo la vivía, ¿sí me explico? Y la veía en todos lados y en todos los seres humanos. Entonces, ni siquiera era consistente Nietzsche con sus propias ideas, pero aquí lo peligroso de estas ideas de él es que él comenzó a ver el cristianismo como el enemigo, ¿sí? Y él decía que el pecado era más que, por así decir, una invención aguafiestas de los cristianos. Y sin embargo, reconoce que la realidad de la culpa en las almas de los seres humanos es un hecho, ¿sí? ¿Y qué decía Nietzsche también? Decía entonces que el cristianismo distorsionaba la realidad. Fíjense bien, dice, Nietzsche denunció la moral cristiana como una mentalidad de esclavos, ¿sí? La bondad, el perdón, la humildad, la obediencia y la abnegación eran las características de los esclavos débiles y reprimidos que habían renunciado a la alegría de vivir. O sea, a ver, ¿dónde ve Nietzsche lo negativo de la bondad? ¿Qué hay de malo con el perdón? ¿Qué hay de malo con la humildad? Con la obediencia y la abnegación. O sea, en todo caso, si la obediencia, porque acuérdense que la Revolución Francesa representó un derrocamiento de la autoridad también, ¿sí? En primer lugar, la autoridad de Dios. O sea, le estábamos diciendo a Dios como humanidad, no te necesitamos. Acuérdense que en la Ilustración terminan ellos colocando, o sea, entran a Notre Dame, la iglesia más famosa en París, derrumban una estatua de la Virgen María y ponen en su lugar la estatua de una mujer desnuda, diciendo, este es ahora nuestro Dios, representando la razón, ¿sí? O sea, digamos, desecharon completamente a Dios. Entonces, aquí lo que está diciendo Nietzsche es que estas características que son propias del cristianismo, que es bondad, perdón, humildad, obediencia y todo eso, son características de esclavos débiles y reprimidos que hemos renunciado a la alegría de vivir, como si no se pudiera ser alegre o feliz siendo bondadoso, perdonando, siendo humilde, obedeciendo, etcétera. O sea, vamos, lo que esta persona estaba buscando era en realidad justificar algo que era
injustificable, ¿sí? Pero ese es más o menos el pensamiento de Nietzsche, lo cual dio o derivó en atrocidades como las que vamos a ver ahora, ¿sí? Más pensamiento de Nietzsche aquí. Dice, él estaba convencido de que los valores tradicionales representaban una mentalidad de esclavos, una moral creada por individuos débiles y resentidos que fomentaban comportamientos como la... Fíjense bien, o sea, ¿en qué cabeza cabe que este señor haya llegado a estas conclusiones? Que dice, fomentaba comportamientos como la gentileza y la amabilidad, porque eso servía a sus propios intereses. O sea, Nietzsche afirmaba que se podían crear nuevos y mejores valores para sustituir a los antiguos. ¿Cuáles eran los antiguos? Los cristianos, ¿sí? Los valores antiguos eran los valores cristianos. En este caso, lo que está diciendo Nietzsche es que los cristianos eran gentiles y amables porque servían a sus propios intereses. O sea, que si un cristiano quería ser gentil o amable era por egoísta. Es lo que está diciendo en realidad. Entonces, totalmente malinterpretó digamos, la vida de los cristianos o la vida como la describía la palabra de Dios, porque obviamente su corazón estaba lleno de, sabrá Dios qué, en términos de simplemente estaba adoptando una actitud totalmente rebelde a Dios, ¿no? Entonces, por eso llegó a estas conclusiones atroces, pero tuvieron muchísimas otras consecuencias terribles, donde, por ejemplo, bueno, en digamos, la desgracia más famosa de la historia de la humanidad, yo creo, el Holocausto, dice, del hombre al superhombre. Aquí es donde entra Hitler. Fíjense bien, la filosofía de Nietzsche fue una de las influencias más poderosas del fascismo. En la mente de Nietzsche, la ética bíblica era nada menos que una patología, una mojigatería que mataba la vida. Imagínate, que mataba la vida. Dice, esperaba la evolución de una raza de superhumanos impulsados por una ética de poder. Exactamente lo que los nazis esperaban crear a partir de la raza aria. O sea, esta gente buscaba, según esto, la evolución del ser humano, del hombre al superhombre, y ahorita vamos a ver cuando entremos un poquito a hablar de naturalismo, cómo se mezcla luego la teoría de la evolución de Darwin y el origen de las especies y todo esto, y la cosa se pone cada vez peor, ¿sí? Entonces, vemos cómo las consecuencias trágicas, ¿no? De la transferencia de ideas. Dice, Nietzsche nunca enarboló una bandera nazi, nunca comandó una división militar acorazada de combate, pero sus ideas dieron origen a los nazis. Hitler simplemente tradujo las ideas de Nietzsche en acciones, y eso le costó la vida a 50 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por ahí una frase que siempre les comparto a mis estudiantes en las clases de los sábados es que las ideas tienen consecuencias, y estas consecuencias pueden ser fatales, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver cuál es en sí la respuesta. Ya fue mucha negatividad por la noche, ¿no? Jesucristo es la respuesta. Dice, Jesucristo y una visión bíblica del mundo son los únicos que pueden aportar las soluciones para transformar a las personas y sociedades enteras. Entender qué es una visión del mundo y cómo funciona nos da una forma de dar sentido a las ideas que nos rodean. Toda cosmovisión puede analizarse por la forma en que se responde a 3 preguntas básicas. Y estas son las 3 preguntas. ¿De dónde venimos y quiénes somos? ¿Qué está mal con el mundo? Y la última, ¿qué podemos hacer para arreglarlo? Acuérdense de estas 3 preguntas. Si ustedes se acuerdan de estas 3 preguntas siempre, van a poder ir desmantelando cualquier sistema ideológico con el que se encuentren en su vida, ¿sí? ¿De dónde venimos y quiénes somos? ¿Qué está mal en el mundo? ¿Y qué podemos hacer para arreglarlo? Y si ustedes pueden y son capaces de responder efectivamente a estas 3 preguntas, entonces, por así decir, ya la hicieron en la vida, ¿sí? Es lo que espera Dios de nosotros, de hecho. Por eso es muy importante estudiar el cristianismo desde el punto de vista de una cosmovisión, desde el punto de vista un poquito más intelectual también, que solamente verlo como nuestra religión, nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de ética moral, etcétera, ¿sí? Eso es bueno, es excelente. No estoy minimizando la importancia del cristianismo, el aspecto espiritual del cristianismo. Simplemente estoy diciendo que hay un aspecto también intelectual que tiene que ver con la cosmovisión y que la mayoría de los cristianos desconocemos, y por eso es tan importante estudiar este tema, ¿sí? Entonces vamos a ver que estas preguntas son universales.
Dice, estas tres preguntas forman una cuadrícula que podemos utilizar para romper la lógica interna de cualquier sistema de creencias o filosofías que encontremos. Las preguntas son universales. Todas las filosofías y religiones reconocen que venimos de alguna parte, que algo está mal con nuestro mundo y que debemos hacer algo al respecto. ¿Sí o no? O sea, toda filosofía y todo sistema de creencias va a reconocer esos tres aspectos. Dice, utilizando las tres preguntas podremos evaluar cualquier sistema de creencias. ¿Sí? Para los estudiantes de apologética esto quizás les va a ser muy útil. Línea de tiempo de nuevo, ¿por qué? No sé. Revolución Francesa. Ok. Bueno, porque quería ir con ustedes a ver un poquito acerca de cuáles son las ideas que nosotros en Latinoamérica tenemos que lidiar. ¿Cuál es el sistema de creencias en sí que digamos, nos ha permeado ya desde nuestras conquistas, desde nuestras independencias y todo esto, ¿no? Y son desgraciadamente, y debo decirlo así, desgraciadamente, nuestra región latinoamericana está influenciada más que nada por las ideas de la Ilustración francesa, ¿sí? Que son estos 5 puntos en general. Es la confianza absoluta en la razón humana, ¿sí? Aunque tengamos religión, déjenme decirles que aunque seamos países muy católicos y supuestamente muy religiosos, el outcome, ¿cómo se dice el outcome? Los resultados que hemos visto hasta ahora de cómo nuestras naciones se han desarrollado y al punto que han llegado, especialmente al punto que están ahora, pues no ha ayudado mucho el hecho de ser religiosos, ¿sí? Eso no garantiza nada. ¿Por qué? Porque las ideologías que permean nuestra región del mundo en realidad son más ateas que cristianas. Y es precisamente número 1, la confianza absoluta en la razón humana. Número 2, el rechazo a toda autoridad externa, autonomía e independencia total. Número 3, la realidad fue restringida a la naturaleza observable a través del método científico. ¿Se acuerdan cuál era el dios de la Ilustración? La razón, ¿sí? Y número 4, la ética y la religión fueron privatizadas y marginalizadas. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Y número 5, creían que la humanidad estaba a las puertas de una era dorada sin precedentes, ¿sí? Por eso los nazis creían realmente con todo su corazón y su mente en que el hecho de la visión que perseguían de que estaban evolucionando del hombre al superhombre era la respuesta al ser humano, porque era el pináculo de la historia humana y terminó en el peor de los desastres, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban totalmente ensimismados, habían dejado a Dios fuera de la ecuación y los resultados fueron nefastos. Ok, vamos a ver entonces. Aquí les puedo enseñar este mapa que se los enseñé también la clase pasada, en donde pueden ver cómo en nuestra región del mundo, desde México hasta Argentina, nuestra influencia es Francia, ¿sí? Y de Estados Unidos y Canadá, países que tuvieron un desarrollo totalmente distinto, la influencia de ellos es Inglaterra. Nosotros somos hijos de la Ilustración, ellos, los norteamericanos y los canadienses, en todo caso, son hijos de la Ilustración combinada con la Reforma Protestante. Fíjense bien. Ahí eso es muy importante mencionarlo y reconocerlo, y por eso las dos regiones del mundo son tan distintas y llegaron a un desarrollo tan distinto por las ideas que se transfirieron a esa región del mundo, ¿sí? Las ideas de los ingleses en el norte de América dieron lugar a la prosperidad sin precedentes que hemos visto, pero gracias a la presencia de los principios cristianos que desató la Reforma Protestante, ¿sí? Las ideas que permearon Latinoamérica desde México hasta Argentina, todas ideas de la Ilustración con la religión neofeudalista del catolicismo romano, que no nos ayudó mucho en realidad, nos ayudó a no seguir sacrificando humanos en las pirámides y sacarnos del corazón. Bueno, gracias por eso, ¿verdad? O sea, estamos agradecidos con Dios que eso sucedió, pero no nos ayudó en términos de desarrollo económico, no nos ayudó en términos de desarrollo moral, ético, etcétera, etcétera, o en tecnología, en la economía, como sucedió en el norte, por causa de que las ideas eran prácticamente humanistas y dejaban a Dios de lado, ¿no? Eso por ahí. La batalla por nuestras mentes. Dice, existen muchas cosmovisiones. Cada uno de estos sistemas de vida diferentes compite por nuestras mentes, a menos que elijamos, fíjense bien, consciente y consistentemente un sistema bíblico para ver toda la vida, seremos siempre influenciados por las formas destructivas de ver el mundo que nos rodea. Seremos conformados al patrón del mundo. Por eso la Biblia nos dice claramente,
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de sus mentes, ¿no? De nuestro entendimiento. Y eso tiene que ver todo con nuestra mente, con nuestra razón, con nuestro intelecto. No tiene tanto que ver con cuestiones espirituales, pero como ya repetimos varias veces, pues al momento de nosotros abandonar esos aspectos tan importantes de la vida cristiana, no de la vida secular, de la vida cristiana, es que estamos pasando lo que hemos pasado, ¿no? Déjenme ver, creo que aquí hay otra pausa para nosotros hacer preguntas. La renovación de nuestra mente. Bueno, aquí ya es lo que ya acabo de mencionar, Romanos 12:2, ¿no? El pasaje que no nos conformemos. Y luego dice que la batalla no es espiritual y no cultural. Sí, debemos siempre recordar eso. Yo no minimizo la cuestión del aspecto espiritual de esta batalla. Dice, porque aunque andamos según la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero fíjense bien, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, ¿qué significa derribando argumentos? Que yo le voy a decir a mi opositor o al sistema del mundo que me está imponiendo, por ejemplo, la ideología de género, espíritu de la ideología de género, sal de ellos. No, derribando argumentos quiere decir que yo voy a investigar, voy a estudiar, voy a leer buenos libros, autores, la palabra de Dios, etcétera. Voy a orar, voy a ayunar, voy a hacer todo lo que sea para entonces cuando yo me enfrente a mis opositores en televisión nacional o en la iglesia o en la escuela, en la institución pública, etcétera, yo voy a derribar esos argumentos con otros argumentos que están basados en mi cosmovisión como cristiano y basados en la realidad que estableció Dios en su palabra. ¿Sí me explicó? No nada más voy a ponerme a orar en contra de los espíritus que están operando detrás de estos sistemas, porque hay espíritus que están operando detrás de ellos, pero esta batalla es espiritual, pero se tiene que librar también en el ámbito intelectual. ¿Sí? Eso que quede claro, es una combinación, no puede ser solamente una cosa o la otra, sino ambas. Ok, aquí está el break que esperaba. Voy a poner aquí en pausa para ver si hay de nuevo preguntas o participación de parte de alguno de ustedes. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahora? ¿Nadie? No sé si yo explico todo bien, ustedes están un poco cansados porque es viernes o si todo quedó tan claro que no hay ni siquiera preguntas. ¿Nadie? Creo que no. Ok. Continuemos entonces. Vamos con la presentación y así terminamos más a tiempo. Share screen. Ahí mero. Naturalismo. ¿Sí? Cristianismo versus naturalismo. Y debemos, y esto para mis estudiantes que están aquí, que ahorita había varios por ahí, reconocí a varios en las cámaras, nosotros hemos comenzado un estudio de lo que es la cosmovisión cristiana a detalle y hemos identificado que el naturalismo es la cosmovisión más, digamos, contraria al cristianismo, ¿sí? Hay muchas cosmovisiones, como van a poder ver en el libro de Sayers si lo compran, El universo de al lado, pero el naturalismo es en sí aquel que establece que no hay Dios, que todo se puede explicar en el mundo por medios naturales, que todo lo puede explicar la ciencia y que eso de la religión y de Dios es más que mitología, más que ideas de seres humanos que por ahí inventaron la moral, nunca explican cómo, pero para poder, digamos, sentirse mejor desde el punto de vista moral. De hecho, no debería existir la moral desde el punto de vista de su cosmovisión naturalista y sin embargo no saben cómo explicar de dónde surgió la moral. Pero vamos a ver un poco acerca del naturalismo y con esto terminamos. Dice, el conflicto real es entre la cosmovisión bíblica y la cosmovisión naturalista. La cosmovisión bíblica presenta un Dios trascendente que creó el universo. El naturalismo afirma que las causas naturales son suficientes para explicar todo lo que existe. El conflicto se expresa en cuestiones fundacionales. Quiere decir del origen. ¿Dónde está el origen? ¿Sí? Aquí hay 5 puntos que podemos ver. Dice, o preguntas que nos pueden llegar a aclarar cómo llegar a estas conclusiones. Dice, ¿es Dios la máxima realidad o es el cosmos? ¿Sí? ¿Existe un reino sobrenatural o la naturaleza es lo único que existe? ¿Ha hablado Dios y nos ha revelado su verdad? ¿Es la verdad algo que debemos inventar o encontrar por nosotros mismos?
¿hay un propósito para nuestras vidas o somos accidentes cósmicos, perdón, que emergieron del fango? O sea, estas preguntas, si tú sabes y te dedicas a responderlas, te vas a dar cuenta de que solamente hay dos versiones. La versión de que somos una creación especial por Dios y la versión de que simplemente somos el resultado de reacciones químicas que surgieron en la sopa primigenia hace millones de años y de ahí salió Einstein, ¿verdad? Salió el ser humano. Entonces, esas preguntas son muy importantes. Dice, el naturalismo, perdón, tiene una respuesta absoluta a la pregunta ¿de dónde venimos? Pero muchas respuestas a la segunda y tercera parte de la cosmovisión. ¿Se acuerdan cuáles eran la segunda y tercera preguntas? Era, ¿qué está mal con el mundo y qué debemos hacer para solucionarlo? Ok, dice que para la primera pregunta, el naturalismo tiene solo una respuesta absoluta. Según el naturalismo, venimos de procesos naturales que se han desarrollado paulatinamente durante enormes periodos de tiempo. O sea, la evolución darwiniana, ¿no? Esto es la respuesta de ellos para nuestro origen. En todo caso, para la pregunta, ¿de dónde venimos? En cuanto a la segunda pregunta, que es, ¿qué está mal con el mundo? Dependiendo de a qué defensor del naturalismo se le pregunte, se obtiene una serie de ideas desconcertantes sobre lo que está mal en el mundo. La lista de culpables podría incluir diversos males propuestos tales como, o sea, en otras palabras, esta gente está culpando de lo que pasa en el mundo a la ignorancia y al cristianismo, a los seres humanos, a los europeos, los ricos, la democracia y a los hombres, a la religión, a la represión sexual, a la propiedad privada o a Trump, ¿sí? O sea, uno de estos es el culpable. O sea, las respuestas son diversas, pero nadie dijo el pecado. Y la palabra de Dios lo dice claramente. Sí, los cristianos tenemos una respuesta objetiva y verificable, sí, no es nada que sea mitológico o lo que sea. Todo mundo pecamos, todo mundo tenemos una tendencia al mal, aún desde pequeños. Entonces, es así nuestra respuesta, es objetiva. Sin embargo, los naturalistas, o en todo caso el posmodernismo, no tiene una respuesta objetiva para el origen del mal. ¿Quién es culpable? Bueno, todos estos según ellos, ¿no? Depende a quién tú le preguntes. Bueno, viendo aquí la cuestión de la cosmovisión, ya leímos esto, ¿verdad? Ok, volviendo al asunto de la cosmovisión, vamos a ver cómo, ok, ¿por dónde podemos empezar? Por eso puse este aquí, ¿no? Para comprender un poquito mejor el asunto de cómo opera la cosmovisión, tenemos que comprender esa división de la que yo les hablaba, ¿sí? De lo sacro y lo secular, lo subjetivo y lo objetivo, ¿sí? Los autores de los libros que yo consulto para todo esto, o de muchos de estos libros, lo comparan como una casa de 2 pisos, y como esta casita que ven ahí en azul y amarillo, ¿sí? En la que hay una división, que es el piso en medio, ¿sí? Y esta casa, entiéndase, se compara con el ser humano, ¿sí? O con la manera en que pensamos. Dice, la mayoría de las personas no sabemos examinar las cosmovisiones y como resultado compartimentalizamos nuestro cristianismo. Fíjense bien, separamos a Dios del mundo real. Aquí viene también para contestar un poco la respuesta de Gregorio, perdón, la pregunta de Gregorio, de por qué se abandonó la política, por ejemplo. Separamos a Dios del mundo real, hacemos exactamente lo que la Biblia advierte en Santiago 1:8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto se refiere a una persona que pretende vivir combinando la creencia y la incredulidad, ¿sí? No puedes vivir creyendo y no creyendo. No puedes vivir, digamos, y mucho se habla de esta frase o se menciona esta frase entre los cristianos, es que no puedes vivir con un con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, ¿sí? Esa frase, si se fijan, ya está también basada en esa división que no debiera de existir entre lo sacro y lo secular, ¿sí? Porque estás diciéndole a la gente, y por eso luego se hace gente religiosa y dogmática y legalista, porque le dices, es que tú quieres vivir con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Eso está mal. Aunque la intención es buena, porque lo que se está tratando de decir con esa frase es que una persona no es un cristiano comprometido, ¿sí? Que vive parte en el mundo y vive, o sea, en pocas palabras, en una palabra, un hipócrita, ¿sí? Que piensa y dice una cosa y luego hace otra. Y sin embargo, esta es una prueba muy buena de cómo esta división entre lo sacro y lo secular causa
esta confusión entre los cristianos, de que se separe lo sacro y lo secular, cuando no debería existir esta división, porque, ¿qué dijimos al principio de esta tertulia? Que Dios, Jesús, es Señor sobre todo el mundo, incluyendo el mundo secular, ¿sí? Él es Señor sobre todo y nosotros como iglesia debiéramos estar también involucrados en el mundo, pero para redimir la cultura, para alcanzar a los perdidos, para hacer todo esto, ¿sí? Por eso Jesús dijo, vayan por todo el mundo. Sí, ahora, hay que ver también otras cuestiones, como la distinción de hecho-valor, ¿sí? Hecho y valor, hecho y valor. Memoricen eso. En el que, por ejemplo, la base de la visión cristiana del mundo es la revelación de Dios, la Biblia, ¿sí? Lamentablemente, muchos creyentes no comprenden que el propósito de las Escrituras es ser la base de toda la vida, ¿sí? La mayoría de la gente hoy en día opera en una distinción de hecho-valor. Estas personas creen que la ciencia descubre hechos que creen que son fiables y verdaderos, mientras que la moral y la religión se basan en valores, que creen que son subjetivos y relativos al individuo. No sé si ya vieron el problema, pero el problema es que nosotros compartamentalizamos y pensamos que la moral está separada de la ciencia, por ejemplo, ¿sí? Que la ciencia es objetiva, o sea, hechos, ¿verdad? O sea, compruébamelo. Si no me lo comprueba el método científico, entonces no lo creo, ¿sí? ¿Y cómo compruebas con el método científico cosas como el amor, como la generosidad, como el perdón, como la alegría, o sea, valores que son reales, porque los vivimos, pero no se pueden comprobar desde el punto de vista del método científico, ¿sí? Entonces, por eso hay esta división. Y dice que de lo que es hecho-valor. Todo lo científico es un hecho, todo lo religioso es un valor, ¿sí? Y no es así. No es así porque, como decía, esta división no debería existir. Debería de ser una cuestión, ¿cómo se dice? Holística. Holística, que quiere decir que lo integra todo, ¿sí? Somos uno en sí. Ahora, otra división, que es la objetividad versus subjetividad. El cristianismo es subjetivo, mientras que el mundo secular es objetivo, ¿sí? Fíjense bien. Es que la religión es una cuestión de creencias y por eso privatizan la religión diciendo, los cristianos no tienen voz y voto en la política porque su religión solamente son ideas y mitos. Que, o sea, si creen en milagros, ¿cómo van a poder resolver los problemas de una sociedad, o sea, que está lidiando con el hambre, con problemas de transporte, problemas de atención médica, etcétera, etcétera? Porque esas cosas son objetivas, pero los que los cristianos creen son tonteras, ¿no? O sea, es la manera en que comienza a verse esa división de objetividad y subjetividad. Dice, el mundo secular ha abierto una brecha entre la ciencia y la religión, entre los hechos y los valores, entre el conocimiento objetivo y el sentimiento subjetivo. Fíjense bien, conocimiento objetivo, según ellos, la ciencia, y sentimiento subjetivo, la religión. Entonces, ¿es objetiva nuestra fe? Claro que lo es, ¿sí? Porque habla de cosas objetivas y describe un mundo objetivo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está hablando, ese solo versículo está hablando ya de la realidad científica de que el mundo se compone de espacio, materia y tiempo. Sí, en el principio, tiempo, creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia, ¿sí? Espacio, tiempo y materia, los tres elementos que componen el universo, están mencionados en el primer versículo de la palabra de Dios y es objetivo, eso es objetividad. Y sin embargo, ¿qué pasa? Nos relegan al ámbito religioso, dicen, eso no es científico, ¿sí? Como resultado, los cristianos a menudo piensan en términos de la misma falsa separación, permitiendo que nuestros sistemas de creencias se reduzcan a poco más que sentimientos y experiencias privadas completamente divorciados de los hechos objetivos, ¿sí? Y por eso no nos quieren en política y por eso no quieren nuestra opinión cuando estamos tratando de opinar en cuanto a cómo se deben educar a los niños en el sistema de educación pública y por eso no tenemos voz y voto en la cuestión de qué sistema de salud queremos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hagan ahí su observación respecto a cualquier ámbito de la vida política y se van a dar cuenta como los cristianos quedamos relegados simple y sencillamente porque nos han relegado al ámbito religioso
y creyendo que somos subjetivos, una bola de creencias que no sirven para nada, mientras ellos son los que se quedan con la ciencia, con la objetividad, etcétera, y no es así. No es así para nada, pero nosotros mismos se los hemos permitido. Entonces, de alguna manera, nosotros nos hemos autosegregado también, ¿no? Lo cual es una tristeza. Y esto sucedió porque, como le decía a Gregorio, el siglo pasado hubo esta actitud antiintelectual. Sí, muchos cristianos hemos caído en esta trampa. Como resultado, a menudo no estamos preparados para las batallas intelectuales que enfrentamos en una cultura secular. Todo cristiano debe tener una cosmovisión integral, una visión o perspectiva que abarque todos los aspectos del mundo y la cultura. Así de claro, ¿no? El elefante en la iglesia. Bueno, yo hablaba con mis estudiantes y les decía sobre esta frase que hay en el inglés, no sé si es original de acá, pero dice "the elephant in the room", ¿no? ¿Qué quiere decir esto? En realidad es el elefante en el cuarto o en la habitación. A esto se refieren los empresarios o los líderes cuando saben que hay un problema enorme, ¿verdad? Que está ahí, es muy obvio, o sea, todo el mundo lo ve, pero nadie habla de él, ¿sí? O sea, es muy obvio que está ahí, pero nadie lo aborda. Nadie aborda el tema porque es escabroso, porque es difícil, porque esto y lo otro. Yo creo que el elefante en la iglesia es precisamente el intelectualismo, ¿sí? O sea, el hecho de que nosotros, perdón, la falta de abordar el mundo desde el punto de vista intelectual y no solamente espiritual. Dice, el cristianismo completo y genuino es más que solo una relación con Jesús, más que una relación expresada en la piedad personal, la asistencia a la iglesia, el estudio de la Biblia y las obras de caridad. Es más que creer en un sistema de doctrina sobre Dios. El cristianismo genuino, fíjense bien, y completo, es una forma de ver y comprender toda la realidad, es una visión del mundo. En una palabra, una cosmovisión. El cristianismo es una cosmovisión y esa es la conclusión del programa. Yo creo que no tengo más, tengo otra. Bueno, dice, el cristianismo es una visión del mundo. Dice, la base bíblica de esta creencia es el relato de la creación. Todo lo que existió surgió por orden de Dios y por lo tanto está sometido a él. Así, la verdad en todos los ámbitos, desde la ética hasta la economía y la ecología, se encuentra en última instancia en relación con Dios y su revelación. Dios creó el mundo natural, las leyes naturales, nuestros cuerpos y las leyes morales que nos mantienen sanos, nuestras mentes y las leyes de la lógica y la imaginación. O sea, así de claro está la cuestión de la creación por parte de Dios. Jesús lo afirmó así: yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es quien da origen y fin a todas las cosas, el alfa y la omega. Nada tiene sentido aparte de él, nada existe fuera de él. Él es el agente de la creación, el autor de todo lo que es y lo que será. Cristo es el Señor de toda la creación, desde el alma humana hasta los vastos confines del cosmos, ¿sí? Y bueno, por último, nosotros vuelvo a mostrarles esta imagen de mandato cultural, nuestro diagrama que nos rige durante el año, porque nosotros creemos que debemos abordar todos estos temas como iglesia, como creyentes, y dice, Dios nos creó como seres sociales y por tanto nos dio los principios para las instituciones sociales y políticas. Dios creó un mundo de belleza y los principios de estética y la creación artística. En todos los ámbitos de la vida, el conocimiento genuino significa no solo discernir las leyes y ordenanzas por las que Dios ha estructurado la creación, sino también permitir que esas leyes den forma a la manera en la que debemos vivir, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tratamos de abordar estos temas para poder por lo menos saber lo básico de cada uno de estos elementos y así poder avanzar más en esta batalla cultural que todos estamos enfrentando. Por último, les dejo aquí unas instrucciones de cómo ir a nuestra página de Facebook. Este es el banner principal. Ahí está nuestro logo, este es nuestro nombre. Y si van ahí a donde dice más, yo lo tengo en inglés, no sé cómo digan en español, pero vayan al área de videos y se van a encontrar que tenemos muchos videos, bueno, más o menos unos 50. 8 de ellos, por ejemplo, hablan sobre economía, trabajo, riqueza, pobreza, todo esto, ¿no? Aquí les pongo algunos de los títulos que tenemos y también si quieren tomar un screenshot o una captura de pantalla para que vean, es como nuestra biblioteca, ¿sí? Todos los programas o la mayoría de los programas que hemos realizado en los últimos 3 años.
y puedan ustedes aprender de estos temas desde el punto de vista de la cosmovisión cristiana. Vayan por ahí desde el 1 de mayo del 2020, estábamos en plena pandemia cuando comenzamos a hacer estos programas y terminamos el último el 30 de junio de este año en el 2022. Entonces por ahí termina mi participación. No sé si haya preguntas, comentarios, quejas, sugerencias o lo que sea. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Todo bien?